CRO. Onda CRO. La única radio en color. Y con esta música... Qué bonita, mano en el pecho. Mano en el pecho. Con esta música inauguramos una nueva sección en Atrapados en las Redes. Onda CRO ha llegado a un acuerdo con clubagencias.com para que todos los jueves de 11 a 12 aproximadamente las agencias que pertenezcan al club tienen aquí un espacio en Atrapados en las Redes. Y para que esto se lleve a cabo, contaremos con Álvaro López Vicente, que nos traerá cada semana a una agencia con la que charlaremos. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Lalia. Bueno, y hoy tenemos, lo voy a decir yo, si me permites, ya que es el primero, a Octavio Rojas, de tuatupr.com. Música para recibir a Octavio. Hola, gracias. Buenos días, Octavio. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a este primer espacio, primer programa de clubagencias.com en Atrapados en las Redes. Muchísimas gracias y me honra ser el primer invitado de esta sección. Tus palabras pasarán a la historia, Octavio, por haber inaugurado esta sección de Club de las Agencias. Bueno, que tengo que decir que en primer lugar la agencia se llama Tú a Tú Social Media and PR, ¿no? Que eso también es Tú a importante. Tú Social Media and PR. Sí, vale. Exactamente. Vale. Es De como... tú a tú no. No, vale. He empezado estupendamente bien con nuestro primer invitado. No pasa nada. No, es una puntualización, tampoco. Bueno, ¿qué nos traes hoy entonces? Bueno, yo en primer lugar, Octavio, me quería preguntarte un poco que nos comentes cómo nació tu agencia y sobre todo el nombre, que a mí me llama particularmente la atención. A ver, yo creo que esto viene prácticamente desde que nací por segunda vez, que es cuando llegué aquí a España, porque yo soy de México. Y claro, cuando llegas a un sitio nuevo, sobre todo cuando yo llegué, que no existía Facebook ni Twitter, que algunas veces ya parece como que es algo, no sé, fuera de esta época. Y no hace tanto. Y no hace tanto. Entonces, claro, yo tenía que generar mi propia red social de contactos, tanto de amigos como de negocios, etcétera. Entonces empecé después de un tiempo, pues a ver alternativas, a escribir en medios digitales, etcétera, y fue cuando descubrí los blogs. Entonces, cuando empecé con mi blog, pues eso definitivamente cambió mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Porque gracias a eso conocí un montón de gente que luego derivó en contactos, sobre todo a nivel profesional. Y en una de esas reuniones que tuve a nivel profesional, pues conocí a Rodolfo Carpentier y a Carlos Blanco. En su momento estaban buscando a un emprendedor para que montara una agencia de comunicación y me dijeron, bueno, pues hemos pensado en ti, ¿qué te parece? Entonces la verdad es que la idea me parecía muy interesante y evidentemente me puse en marcha, monté la empresa y bueno, luego sucedió que desgraciadamente desapareció Lehman Brothers, como se cayeron las Torres Gemelas, o sea, algo más o menos parecido. La segunda vez que se cayeron. Exacto. Y entonces, bueno, aquello, pues ya ellos ya no pudieron seguir apoyándome como tenían pensado originalmente, pero bueno, yo ya había montado la empresa y seguí. Entonces, bueno, la verdad es que y desde entonces ha sido una experiencia apasionante, cansada, porque quien tenga una empresa y que la empiece sabe a lo que me estoy refiriendo, es decir, es físicamente y emocionalmente agotador, pero luego también tiene muchas cosas muy buenas. Es como un hijo, es como un hijo, esto es como un hijo, que te cuesta, duermes poco, estás constantemente preocupado, pero luego te da satisfacciones. Exactamente. Sobre todo dar trabajo, que yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones, que nunca había experimentado esto y la verdad es que es algo bastante poder contratar a interesante. gente valiosa. Exactamente. Y yo vuelvo a insistir en lo de antes. ¿Cómo surgió el nombre? Pues originalmente el nombre no era Tú a Tú, sino que era el nombre de una deidad azteca, que es Tlaloc. Pero claro, era muy complicado. Imagínate cuando estás haciendo el seguimiento con los medios de comunicación, ahora te llamo de Tlaloc PR. Entonces era así como que, ¿de dónde? ¿De dónde? Que por cierto es una deidad azteca. Exacto. Y aparte había que hilar muy fino. Los americanos dicen que los expertos en comunicación son los rainmakers, los que hacen llover. Entonces yo dije, bueno, yo como mexicano voy a tratar de llevar esa imagen de los que hacen llover pues a la deidad mexicana de la lluvia. Y entonces es Tlaloc justamente.
Y cuando se lo presenté a, pues eso, a Carlos y a Rodolfo, me dijeron, es que esto Es muy aquí en retorcido, España no. Y entonces, Me claro, dices Manitou todavía. le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas, y entonces estaba pescando, me invitó un buen amigo a pescar en Valencia, y estaba pescando y de repente digo, ¡ostras! Y es como si hubiera pescado el nombre, ¿no? Porque también estaba pescando otras cosas, y me surgió la idea de cómo se hace la comunicación ahora con las redes sociales y todo eso, pues se hace mucho de tú a tú. O sea, ya se han puesto al mismo nivel las empresas con los individuos, tanto desde cualquier punto de vista, como ciudadanos, como consumidores, y como personas tal cual, y entonces pues por eso es que se hace a un mismo nivel y se hace esa comunicación de tú a tú. Yo quiero que, ahora que has hablado de que es de tú a tú y que es una comunicación esta de las redes sociales en el que se conversa, ¿cuáles son las claves de la comunicación en la agencia? La comunicación online. Pues realmente ahora mismo estamos pasando por un proceso de reflexión, ¿vale? De hecho, el otro día di una ponencia en un evento, y yo creo que ya fue como el pistoletazo de salida de esa reflexión. Como ya he estado algo de tiempo, 7, 8 años, con mi blog, eso también me ha dado la oportunidad de ver cuál ha sido la evolución durante este tiempo, ¿no? Cuando surgieron los blogs, y antes ya ya había como una base con los foros y otro tipo de espacios en donde la gente podía expresarse, pero digamos que los blogs fue la punta de lanza de los medios sociales. Entonces, cuando surgieron los blogs y explotaron, mucha gente se fue hacia ellos para informarse de los temas que más le interesaban, y sobre todo los temas de actualidad. Y eso dejó también a los medios de comunicación en algún momento con el pie cambiado. Entonces pues hizo que muchos de ellos pues incluso cerraran sus versiones, sus ediciones digitales. Y sucedió que ganaron mucha credibilidad y mucha audiencia los blogs, pero claro, eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, con la irrupción de las redes sociales, el discurso que existe es un discurso muy superficial. Entonces, al final, la gente no es tonta, y lo que la gente quiere es un análisis, una reflexión e información contrastada. Entonces, eso evidentemente no lo vas a encontrar en Twitter, no lo vas a encontrar en Facebook. Probablemente te enterarás por estos medios de una noticia, pero luego te irás a otro sitio a informarte y a obtener esa información y ese análisis, y eso en definitiva lo están ahora capitalizando los medios de comunicación. Es decir, ya los blogs no, porque muchos de los blogueros que estamos entonces, ya algunos casi hemos abandonado los blogs o nos hemos pasado a Twitter, a Facebook, y eso evidentemente pues ha hecho que recuperen ese protagonismo y esa capacidad de establecer la agenda pues los medios de comunicación. Entonces desde ese punto de vista, nosotros lo que intentamos hacer es siempre dar una respuesta integral a los clientes. Es decir, la comunicación online tiene su ritmo, tiene su estrategia, pero si al final vemos que estamos llegando a un grupo no relevante de personas, sabemos que tenemos que ampliar el espectro y pensar en estrategias para justamente impactar a quien se trate, ya sea ciudadanos, sean consumidores, pues de una forma mucho más amplia y sobre todo con mayor profundidad. Mira, Octavio, una de las cosas que yo te he escuchado decir sobre la comunicación es que has dicho alguna vez que la comunicación es como la energía, que no desaparece, sino que se transforma. Entonces a mí me gustaría que nos explicases un poco qué significan estas palabras. Sí, yo soy profesor universitario desde hace 7 años y siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos. Les digo que la comunicación es como la energía, y que piensen sobre todo en el caso de los sucesos, ¿no? De las noticias de sucesos. Por algún motivo siempre hay un vecino que está dispuesto a rellenar el minuto de información que necesitan los periodistas. Y no es ni siquiera testigo directo y no tiene ninguna capacidad más que su conocimiento o la casualidad de ser vecino de las personas que han estado envueltas en el suceso. Pero sin embargo adquieren protagonismo y la información que da se da por válida y por buena ante los medios de comunicación, y eso termina pues también permeando en la sociedad, ¿no? Pues la imagen que les digo a mis alumnos es: era bueno hasta que le asestó 65 puñaladas a su mujer. Claro, porque lo ha dicho una persona que vivía en la puerta al lado, pero nada más. Justamente es esa
es el tema de la O sea, es comunicación. el relleno, ¿no? Exacto, rellenarla de algún modo. Y con lo que está pasando pues en montones de situaciones, pues evidentemente siempre hay alguien que va a estar dando una información. Entonces, esa capacidad de establecer el discurso, pues se da con quien tiene mayor capacidad de estar ahí, de ocupar ese espacio. Bueno, antes has hablado un poco de tu agencia y demás. A mí me gustaría saber cuál es la piedra angular, porque nosotros desde clubagencias.com hemos hecho una serie de reportajes en los que hemos analizado, ¿no?, cada una de las agencias, de las 19 agencias que están asociadas con nosotros, sobre cómo llevan su comunicación digital. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la piedra angular de tú a tú social media PR en el campo digital. Puede ser el blog, puede ser vuestros perfiles en Facebook, en LinkedIn, tenéis muchos perfiles. ¿Cuál crees que es por así decirlo, la pieza más importante de vuestra estrategia digital? En definitiva, yo creo que el blog, porque es ahí donde se hace el desarrollo más distendido y El del más en contenido. profundidad, Ujú. exacto, de los contenidos que nosotros queremos pues compartir con nuestra comunidad. Nosotros que nos posicionamos como una agencia especializada en comunicación online y offline a través de contenidos, creatividad y tecnología. Entonces esos son también nuestros tres ejes temáticos que vamos desarrollando. Cuando hablamos de creatividad no necesariamente hablamos de temas publicitarios, pero nos acercamos. Cuando hablamos de tecnología en su sentido más amplio, y cuando hablamos de contenidos hablamos de pues cómo estos contenidos se trasladan en diferentes soportes, tanto en los medios sociales como en los medios tradicionales, por llamarlos de alguna manera. Aprovechando, Octavio, la pregunta que te hacía Álvaro de esta fuerza, la piedra angular de la agencia, yo me he metido en el blog, os estaba escuchando, me he metido en el blog y pues saber un poco más quién es Octavio Rojas. Y lo comentábamos antes, tú eras guionista de radio y estás aquí en Atrapados en las Redes inaugurando este gran espacio del Club de las Agencias, y eras guionista de radionovelas. ¿Cómo recuerdas aquella etapa en la que, bueno, tú eras estudiante de Ciencias de la Comunicación? Sí, sí, a ver, eso fue... a mí siempre me ha gustado escribir y siempre pues he estado, digamos que ahora mi faceta de empresario pues es por eso es que le llamo que es como una nueva vida, ¿no? Yo me había dedicado toda mi vida a escribir, tuve una experiencia muy breve como persona, como periodista y luego también como guionista de radio. Hasta que ya entré en la comunicación y me di cuenta que esto era lo mío y he tenido suerte porque he podido desarrollarme en este área, ¿no? Entonces, cuando empecé, pues siempre escribía pues cuentos, también poesía, y estaba viajando y mi madre me dio una convocatoria para hacer un guión de radio para un concurso. Entonces escribí una historia que un amigo me contó en Berlín, en Alemania, sobre el tema del SIDA, y hice una investigación muy profunda y todo eso, y al final presenté la historia, gané el primer premio y se hizo se desarrolló la radionovela que salió en México, pero eso fue hace como 17, 18 años, ya aquello ha cambiado mucho, afortunadamente, porque antes, bueno, pues lo que reflejaba la radionovela, pues que como todos los prejuicios que había, la capacidad de asesina que tenía en ese entonces el VIH, y a día de hoy pues se siguen manteniendo algunos de esos prejuicios, pero por fortuna pues ya ha remitido mucho la enfermedad, y ahora también los fármacos pues también han avanzado bastante y la gente pues tiene una mejor calidad de vida. Pero bueno, desde el punto de vista de la radio fue una experiencia preciosa porque afortunadamente también participaron artistas, actores muy importantes en México. Y cuando leían el guión decían, eso está muy bien, no sé qué tal. Pero claro, es que luego mi vida cambió porque me vine para acá y ya no pude Y ya seguir. no te han vuelto a decir, oye, Octavio, ¿recuerdas aquello que escribiste? ¿Por qué no sigues por esa línea? ¿Que no se te daba mal como guionista o no? Pues en algún momento lo pensé, pero claro, como ya he encontrado mi hueco y mi profesión son las relaciones públicas, pues es aquí donde me desarrollo. ¿Y es un medio el que te gusta la radio? ¿O ya hoy, por ejemplo, cómo te sientes como en tu casa? No por nuestra hospitalidad, que ya sabemos que sí, Magnífica. pero como medio en sí. Sí, vamos, o sea, la radio pues siempre tiene esa capacidad de ser lo más inmediata y lo más cercana, lo más humana, que algunas veces con la televisión llegan tarde
o es decir, llegan tarde porque tiene otro ritmo, tiene otras necesidades. Y con el texto, tanto online como impreso, pues también es otra forma de acercarse a la realidad. Y en cambio, pues la radio, pues como es a través de la voz, pues implica mucho sentimiento, implica mucha humanidad. Entonces, claro, eso yo creo que nunca se va a perder. O sea, evolucionará la radio como te están evolucionando todos los medios de comunicación, pero la gente siempre querrá escuchar la voz de otras personas, pues estableciendo una comunicación en la medida de lo posible de doble vía, ¿no? Ahora también los medios de comunicación, los medios sociales permiten eso. Ahora de repente alguien puede estar escuchando, tuiteando, y yo puedo estar respondiendo a lo que me esté diciendo. ¿Y crees que casa bien el hecho de estar en redes sociales y la radio? ¿Puede casar bien? Es decir, hay muchos usuarios que bucean diariamente en las redes sociales. ¿Puede casar bien el hecho de estar buceando y aparte de estar escuchando la radio? Claro, claro. A ver, yo lo que tengo que decir es que... Claro. Bien, gracias, porque ese es nuestro lema. Claro, yo creo que, a ver, los podcasts, yo desde mi punto de vista, y me va a dar un coscorrón mi amigo José Antonio Gelado, pero yo creo que los podcasts no han tenido el éxito que han tenido otros medios sociales. Cuando se habló, pues se comentó la posibilidad de que aquello fuera pues el sustitutivo de la radio, pero al final yo creo que ningún podcast, ahora si os pregunto me vais a decir, pues no conozco ningún podcast, o sea, que se haya mantenido a lo largo del tiempo y que haya tenido éxito. Ten cuidado que luego esto saldrá en podcast, lo más seguro. Claro, pero a lo que me refiero es que no, ese modelo al final se ha demostrado que no es el más eficaz. Pero sin embargo hay mucha gente que sí escucha la radio a través de internet, y yo creo que también por la capacidad que esto puede tener en el sentido de costes más limitados, por decirlo de alguna manera, pues eso tiene mayor capacidad de recorrido que ya otros grandes medios de comunicación radiofónicos que lo estarán pasando mal y que se tendrán que transformar. Entonces siempre hay posibilidades, sobre todo cuando hay un enfoque que sea aceptado por el público y buscado por el público. Difiere mucho, volviendo un poco al tema de la comunicación, es igual una pregunta estúpida, pero ¿has visto diferencias entre las relaciones públicas que has podido ver en tu país de origen, en México, y las que se desarrollan y se llevan a cabo aquí en España? ¿Tú crees que difieren? Entonces no es tan tonta la pregunta. Sí, Gracias. No. De hecho, a ver, yo tengo que ya me da risa escucharme a mí mismo porque hago las reflexiones como si ya fuera una persona bastante mayor. Pero bueno, lo que sí ya me da mi trayectoria es poder hacer una comparación, pues ya a lo largo de un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, yo empecé mi carrera en un partido político en México. Y la capacidad que tenían los medios de comunicación de acercarse a los políticos sigue perviviendo a día de hoy en México, y es algo que desgraciadamente aquí en España no se da. Es decir, los políticos establecen su forma de comunicación, que casi siempre termina siendo propaganda. Es decir, solamente yo voy a decir lo que tú tienes que escuchar y lo que tienes que reproducir en tu medio. Las ruedas de prensa sin preguntas son pura propaganda, eso no es comunicación. Entonces, una cosa es que nosotros como profesionales de la comunicación ayudemos a portavoces a comunicar mejor, y otra cosa es que cercenemos la libertad de expresión, que es lo que están haciendo muchísimos de los políticos aquí en España. Entonces, comparativamente con México, la diferencia es muy grande, y yo creo que eso es algo que se tiene que decir y que denunciar. O sea, al final los medios de comunicación son representantes de la sociedad, y una sociedad que no es capaz de preguntar a sus representantes políticos, a quienes toman decisiones sobre sus vidas, pues es una sociedad abocada al fracaso y que se queda coja, entonces que no avanza. Porque si se habla de una democracia, pero que es una democracia coja, y por lo tanto pues eso hace que esté abocada al fracaso. Como pero yo creo tú. Que más que una sociedad que no hace preguntas a través de los periodistas, es una sociedad en la que los gobernantes no responden a las preguntas y no permiten hacer preguntas, porque la sociedad siempre va a querer preguntar.
Claro, pero a ver, esa es otra reflexión que yo creo que es, cuando di la charla esa que comentaba, es una parte muy densa. Yo creo que estamos viviendo una comunicación light y una democracia light, por no decir comunicación low cost. Yo creo que más bien es una comunicación light, es decir, está todo tan establecido, los formatos y los contenidos en que los políticos y algunas personas también bastante poderosas hacen su comunicación, que ya se da por supuesto que eso es como son las cosas, y no es verdad. Es decir, tiene que haber una rendición de cuentas, y si la gente piensa que está haciendo, protestando porque está dando me gusta o retweet, yo creo que están equivocados. Es decir, eso no está llevando a ningún sitio. La gente realmente tiene que hacer una movilización real y una denuncia real. Los medios de comunicación, en este caso los social media, los blogs, Facebook, Twitter, etcétera, pues sí, ayudan a que se difunda la información. Pero si la gente lo único que va a hacer es retweet y se va a quedar en su casa o luego no va a votar, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, tiene que haber algo, ese paso más allá, ese paso de acción real y de acción radical en algunos casos. Estás llamando a las armas. Yo no llamo a las armas, pero lo que sí llamo Ten cuidado, es a que eso se puede considerar delito ahora. es una reflexión que yo creo que todos tenemos que hacer, justamente el hecho de que se establezcan delitos, y por ejemplo lo que está sucediendo ahora con Pablo, yo me solidarizo con él, Pablo Herreros. con Pablo Herreros, es justamente parte de esa estrategia, por decirlo de alguna manera, de amordazamiento y de alienación social. Es decir, tú ahora no vas a poder decir nada porque pueden venir a la policía o los jueces a por ti. Unos te meten a la cárcel y otros te dan te arrean. Entonces, claro, al final la gente, pues no podemos estar en una situación así, y que desde España se intente dar lecciones de libertad de expresión a países como México, como Ecuador o como cualquier otro. Es así como que, a ver, primero mírate hacia adentro y luego ya puedes decir lo que quieras. Y eso es lo que opino, y que creo que es una opinión muy radical, que no es lo más políticamente correcto, y sobre todo viniendo de un empresario, pero es lo que... Pero no hay que ser políticamente correcto. Eso es lo que pienso. Siguiendo un poco, Octavio, los que pudimos seguirte un poco a través de la jornada de social media, algunos estuvimos escuchando de la ponencia que diste allí, que organizaba Juan Merodio, sí hiciste un llamamiento, además fue a última hora de la tarde, como casi como recordatorio de que al día siguiente, que por favor, que fuésemos al kiosco de prensa, porque teniendo en cuenta la situación de determinados medios de comunicación, en este caso el ERE del país, que cuál iba a ser el castigo por parte de los lectores. No era como un llamamiento de decir, ahora un poco siguiendo el discurso que estabas comentando, no podemos dejar en la estacada a los medios de comunicación. Y creo recordar que tus palabras fueron, por favor, vayan a comprar el periódico mañana. Sí. También por eso digo que es un poco radical y que puede incluso considerarse conservador, ¿no? Pero yo, digamos, un poco la reflexión que iba dirigida a: tenemos que apoyar a los medios de comunicación porque son ellos y no hay otros que están representando a la sociedad como portavoces de la sociedad, pero luego también como transmisores de información. Es decir, que tienen que hacer esa doble vía, y entre más débiles son, más débiles es la sociedad. Entonces, bueno, si cuando digo comprar es apoyar, ¿no? Me refería más a eso. Sí. Pero claro, yo creo que también también desde el punto de vista de que ya me dedico a la comunicación, pues eso, quería dar un titular y que la gente se quedara y dijera, este tipo está loco. Pero por lo menos se planteara algo. Se me ha notado. Dije, este tipo está loco, pero bueno, dije, ¿pero por qué está diciendo esto? Pues porque, bueno, igual tiene algo de razón en lo que está diciendo. Mira, hablando un poco de esto también, me gustaría rescatar unas palabras textuales de Octavio que dijo en aquella charla hace 2 semanas, creo que en el Maratón Social Media. Que fue un maratón. Un maratón, un verdadero maratón. Que decía así. Son tus palabras, Octavio. Todavía estás a tiempo de retractarte. Octavio, ¿te reconoces en estas palabras? A ver. Decía, si los medios de comunicación se están ocupando de lo que está pasando en los medios sociales, hay que decir que estos son bastante superficiales. Entonces, lo que hablabas también de que sale una mezcla rara que da como resultado un veneno para lo que es una sociedad sana. Y una sociedad sana debería ser una sociedad informada.
Exactamente. Sí. Sí, sí. ¿Estás vamos, a totalmente de ver, acuerdo con tus estoy palabras en completamente estas de acuerdo. semanas? Una A cosa ver. está clara, Álvaro estaba atento. Muy atento y la verdad Estaba es que atento. me sorprende, me sorprende. No por Álvaro, sino por mí. Hombre, está claro y esto sigue con mi idea, ¿no? De si vemos los trending topics de Twitter, que mucha gente, también doy clases en un máster y el ejercicio que hacíamos era si realmente era una crisis de comunicación. Ahora de repente, si te ponen un trending topic negativo, ahora hay mucha gente que dice que eso es una crisis de comunicación. Eso no es ninguna crisis de comunicación ni nada. Eso lo que es un grupo de personas lo suficientemente numeroso como para poder poner un tema en un espacio durante un tiempo determinado. Pero ¿eso realmente ha cambiado algo? Pues yo creo que no. O sea, igual y estoy como desdiciendo el discurso que tenía originalmente hace 7, 8 años, en donde decía que todo iba a cambiar y evidentemente todo ha cambiado, pero digamos que es un poco como el gato pardo, ¿no? O sea, todo ha cambiado para quedarse igual. También en la charla esta pues decía que la comunicación era como la historia pendular, entonces durante un tiempo se habían ido toda la gente hacia los medios sociales porque eran una alternativa, y en este caso los blogs en concreto, Sí. pero ahora estaban volviendo hacia los medios de comunicación porque tienen los recursos, porque han aprendido, porque han fichado a muchos de los blogueros que estaban ahí y también porque tiene una marca. Es decir, la gente entre pues creerle a Pepito de los Palotes y creerle al País, pues igual es que se van más por lo que pueda decir el País. En tu agencia, volviendo un poco al tema de tu agencia, en Tú a Tu Social Media and PR, ¿qué relación mantenéis con...? Qué bien lo digo, ¿eh? Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Qué relación tenéis con los medios de comunicación? ¿Cómo involucráis a los medios para mantener el mensaje de vuestros clientes? Lo que nosotros intentamos siempre es cultivar las relaciones más allá de simplemente el envío de la nota de prensa. Es decir, organizamos eventos, uno de ellos es Web La Conversación, tenemos otros que es el Beers and Blogs, es posible que organicemos otro tipo de eventos y ahí invitamos a los medios de comunicación para que ellos también hablen de diferentes temas. Y no desde el punto de vista victimista de los medios de lo mal que nos está yendo, porque eso aburre hasta las setas, sino de cuál es su visión como testigos de excepción de diferentes temas. Entonces, hemos invitado pues a periodistas de tecnología, hemos invitado a periodistas de publicidad, hemos invitado a un montón de representantes de medios de comunicación. Y cuando tienes esa relación de tú a tú, esa relación humana de que te conoces realmente, pues difiere mucho el trato que puedes tener con ellos posteriormente para el tema de la comunicación de tus clientes. Pero también lo que hacemos es tener mucho sentido común, es decir, no podemos hacer un envío indiscriminado y torpe de información de nuestros clientes para personas que nunca van a publicarlo, que lo único que vamos a hacer es que si en algún momento abren el correo electrónico, va a ser para ponerlo para ponerlo en spam o para ponerlo directamente en la papelera. Entonces preferimos digamos tardarnos más, hacer como una venta telefónica y comentar el tema antes que hacer un envío indiscriminado y esperar a que aquello se publique. Aparte que esa época ya pasó, cuando empezaba en la agencia hace 16 años aquí en España, decía qué fácil es esta profesión, envías la información y te publican todo, Dios. Claro, es que eso y ahora es que no te publica nadie, vamos, o sea, tienes que hacer realmente un esfuerzo muy grande para que llamar la atención de los medios y que te vayan publicando, dependiendo también del tipo de cliente, porque hay clientes que por la marca que es tan poderosa, que incluso lo que tienes que hacer es gestionar sus apariciones más que provocar que publiquen. Sí. ¿La nota de prensa sigue funcionando o está abocada al fracaso? ¿Cómo lo ves? A ver, yo llevo desde que comencé mi carrera escuchando que la nota de prensa está muerta y yo la sigo viendo igual de viva. Y coleando. Porque al final es un formato, al final de lo que los periodistas necesitan y nosotros tenemos que hacer pues es darles la información de una manera en que ellos puedan pues utilizar esa información para generar sus contenidos desde el punto de vista audiovisual o en texto o lo que sea. Entonces
Se llamará de distintas maneras, tendrá diferentes formas, pero al final se trata de una herramienta que es válida y seguirá siendo válida. Bueno, Octavio, yo quería hacerte una última pregunta, ya que estamos estrenando esta sección en Onda CRO de clubagencias.com y que tú eres el invitado de hoy. Me gustaría hablar un poco más de las agencias, ¿vale? Y sobre todo de las dos asociaciones así importantes que hay en España en torno al mundo de las agencias de comunicación, que son ADCEC, para la gente que no lo sepa, es Asociación Española de Empresas Consultoras en Comunicación y Relaciones Públicas, y también de DIRCOM, que son la Asociación de los Directivos de Comunicación. Entonces, me gustaría saber un poco qué opinas de estas asociaciones y cómo se podría mejorar la profesionalización del profesional de la comunicación. Bueno, a ver, yo tengo una opinión que puede ser controvertida sobre estas asociaciones. Yo creo que hace incluso falta una tercera asociación, porque ADSEC representa a las empresas, es decir, a los directivos de las empresas, algunas veces incluso los dueños, y en el caso de DIRCOM representa a los clientes. También hay gente ahí de agencias, pero bueno, en teoría deberían de estar solamente los DIRCOMs. Pero en medio no está una asociación de profesionales de la comunicación. Yo creo que ahí hay un gap y que debería de lanzarse. Y eso lo digo como dueño de una agencia. O sea, a mí me gustaría que mis chicos, o incluso yo mismo, pues tuvieran la oportunidad de tener una asociación que les representara, como existe la asociación de prensa, o como el colegio de abogados, o como lo que sea, o la FAPE. O sea, yo creo que es necesario. Y también creo que, evidentemente, los clientes están encantados con su asociación. Yo puedo pensar que se están poniendo al día porque durante mucho tiempo están completamente dormidos y ahora están pues muy activos con eventos, con sus propios perfiles en Facebook, en Twitter, haciendo cosas. O sea que yo creo que ellos se están poniendo al día. En el caso de SEC, yo he participado en otras agencias en las reuniones de trabajo. Y siempre hay como unos grandes objetivos, pero en realidad desde mi punto de vista no se han logrado alcanzar por diferentes situaciones. Por ejemplo, uno de los temas que yo creo que es fundamental y que es complicado, y más en el entorno económico que vivimos, pero que desde hace años se ha intentado, es que se desgajen de los concursos públicos la parte que se refiere solamente a comunicación. Es decir, se abre un concurso público de 10 millones de euros y hay un apartado que dice, y aparte se hará el gabinete de comunicación. Entonces, claro, las agencias normalmente no tienen ni siquiera el dinero para poder dar la fianza para participar en esos concursos públicos. Entonces acaban ganando las agencias de publicidad y se lo dan a la agencia hermana, si tienen una agencia hermana, o a otra agencia, y en unas condiciones que siempre son malas. O sea, tener como cliente a una agencia de publicidad siempre es un mal negocio para las agencias de relaciones públicas. Bueno, pues Octavio Rojas, muchas gracias por haber inaugurado este primer espacio de entrevistas de clubagencias.com en Atrapados en las redes. ¿Me permites una pequeña, antes de concluir este espacio Club de Agencias inaugurado por Octavio? Es que estamos viendo en todos los perfiles que habéis comentado vosotros, estáis en Twitter, en Facebook, en Twenty, Flickr, en YouTube, LinkedIn, Viadeo y Spotify. ¿Qué tenéis en Spotify? ¿Las canciones preferidas de vuestro equipo de trabajo? Sí, ¿Las que utilizáis? Vais subiendo. Las que vamos escuchando y nos parecen interesantes, las vamos poniendo ahí. También tenemos en Pinterest, pero no la hemos incluido ahí. Vale. Bueno, por favor. Pues nada, pues o sea, aparte de escucharemos ese canal de música en Spotify, a tu social media, PR. Wow. Y muchísimas gracias, Octavio, por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. CRO. Onda CRO. La única radio en color.